El vídeo de hoy no está relacionado ni con Geometry Dash ni con la informática. Es un vídeo un poco diferente y ahora os voy a explicar por qué he hecho este vídeo y de qué va a tratar. Hace unos días empecé a buscar información sobre una teoría física conocida como realidad simulada. Me pareció una teoría muy curiosa y muy interesante, así que empecé a investigar más, a buscar experimentos, cosas que se explicaban y todo lo relacionado con esta teoría. Así que cuando acabé de buscar y ya creo que tenía la suficiente información, decidí que podía ser una buena idea hacer un vídeo y subirlo y explicándolo lo más simple posible. Así que aquí tenéis el vídeo. Muchas veces se ha visto en muchas películas de ciencia ficción, como por ejemplo en Matrix, que todo el mundo que conocemos y todo lo que vivimos es básicamente una simulación creada por otra raza o por otro tipo de ente superior a nosotros. También se han visto muchos tipos de vídeos en los cuales la gente hablaba de esto y tal y cual. Y esto se conoce en física como la teoría de la realidad simulada, la cual fue enunciada por primera vez por Frederik Pohl. Esta teoría se basaba, como he dicho anteriormente, en que el mundo tal y como lo conocemos es una simulación programada por una sociedad superior y que se ejecuta en un sistema informático superior a nuestra tecnología actual. Esto simplemente era una teoría más, era una idea en muchas películas de ciencia ficción, hasta que un día unos físicos empezaron a hacer un experimento que empezó a tener unos resultados muy extraños. Este experimento se conoce como el experimento de la doble rendija. En una situación normal se lanzaban unas partículas a través de una placa, la cual tenía una simple ranura. Detrás de esta placa había otra pared, la cual hacía que se quedaran enganchadas estas partículas. ¿Qué pasaba? Pues muy simple, lo que todos estáis pensando. Cuando tú lanzabas las partículas, solo las que atravesaban a través de la ranura se quedaban enganchadas detrás, ya que las otras no podían atravesar la placa. De manera que detrás se veía un simple patrón que era la raya la cual hacía la ranura. Si se añadía una segunda ranura, lo lógico era que ocurriera exactamente lo mismo, y eso es lo que ocurría. Pasaba lo mismo, pero simplemente que habían dos formas correspondientes a las dos ranuras anteriores. Una vez hecho estos dos pasos con las partículas, se hizo lo mismo con ondas. Al hacerlo con una simple ranura, las ondas se propagan y al llegar a la pared de detrás impactan con más intensidad en la zona de la ranura. Como se ve en la animación, la franja blanca indica la zona con más intensidad al chocar las ondas. Al hacer lo mismo pero con dos ranuras, las ondas pasan a través de las dos ranuras y como estáis viendo en la animación, se van dividiendo entre ellas al chocar, de manera que se crea un patrón de interferencias al chocar contra la pared final. Una vez hecho el experimento con partículas y ondas, se repite lo mismo pero con electrones. ¿Qué se hace? Básicamente se lanzan los electrones a través de una ranura, y como estáis viendo se crea una sola franja. Al lanzar electrones entre dos ranuras se deberían crear dos franjas como en el caso de las partículas, pero se crea un patrón de interferencia, como en las ondas. Los electrones continúan siendo materia que se deberían comportar como las partículas, pero se están comportando con ondas, así aquí ya empieza la primera cosa extraña. Los físicos que habían hecho este experimento se pensaron que eso debía ser debido a que los electrones debían rebotar entre ellos y hacer el mismo efecto que las ondas, así que repitieron el experimento lanzando electrones uno a uno, pero salían los mismos resultados, patrones de interferencias. Al ocurrir esto tan extraño, solo había una simple solución, que lo que estaba ocurriendo era que cada electrón salía como una partícula, se convertía en una onda, pasaba por las dos ranuras y golpeaba la pared. Y eso matemáticamente era algo muy curioso, ya que eso significaba que los electrones pasaban por las dos ranuras y por ninguna, y que los electrones pasaban por una y por la otra, lo que si te lo paras a pensar no tiene ningún tipo de lógica y es imposible. Al obtener estos resultados tan extraños y sin ningún tipo de lógica, se hizo otra cosa. Se puso un dispositivo de medición junto a las ranuras para observar qué es lo que pasaba cuando los electrones tenían que atravesar por ahí, por dónde pasaban los electrones, por qué estaba pasando eso tan extraño. Así que se instaló el dispositivo de medición y se volvió a repetir el mismo experimento. Cuando observaron qué pasaba cuando lanzaban el electrón, básicamente lo que pasaba era que se comportaba como una partícula, como debía, dibujando un patrón de dos franjas, según donde pasaba. ¿Eso qué significaba? Que el electrón estaba actuando de manera distinta cuando se lo observaba y cuando no se lo observaba.
Era como si el propio electrón supiera que le estaban mirando y que debería comportarse tal y como le tocaba según las leyes físicas, y cuando nadie miraba, era como si que se comportaba como le daba la gana, sin tener en cuenta que también le estaban observando de una manera distinta. Actualmente se desconoce por qué ocurre esto, porque cuando observamos el electrón, este cambia su comportamiento. Es como si la realidad en la que estamos viviendo funcionara según si la estamos mirando o no. Y eso es básicamente como si fuera un simple error del juego, un simple error del código en el cual estamos ejecutando todo este universo que conocemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Está ocurriendo lo mismo que pasa en los videojuegos. Como muchos ya sabréis, cuando tú estás jugando a un videojuego como Grand Theft Auto 5, en el cual es una simulación de la Tierra, en este caso, básicamente lo que pasa es que tú solo ves la parte que estás viviendo. Cuando algo, no hay nadie que lo esté observando, esa parte no se genera en el videojuego porque sería gastar memoria RAM inútilmente. Pues aquí parece que está ocurriendo lo mismo. Cuando no observan el electrón se salta las leyes físicas y hace lo que le da la gana. Y al observarlo, el electrón se comporta tal y como debería. Es decir, que el propio electrón sabe que lo están observando y sabe que no lo están observando. Finalmente, otra idea que se tiene, de la cual no se puede hacer ningún experimento ni nada similar a esto, es básicamente que todo lo que vemos son las simples texturas de una simulación, así que tiene que llegar a un punto donde la resolución sea finita. La resolución no puede ser infinita, no puedes ir ampliando y ampliando, ya que llega un punto en el que no hay nada más, hay simples píxeles y todo es borroso. Y eso es lo que están buscando algunos, un punto y final en la resolución, ya que tú vas aumentando y vas encontrando más cosas. Para empezar, tú ves un tejido humano y eso está formado por células, y esas células están formadas por organismos inferiores, y más pequeños y más pequeños y más pequeños, pero tiene que llegar un punto en el que esto se acabe y no pueda continuar, ya que la resolución no puede ser infinita. Así que la idea de la realidad simulada se basa en esto, en que alguien superior a nosotros, mediante un algoritmo, va creando cerebros y mentes humanas, las cuales las va poniendo en cuerpos y los va metiendo en la Tierra. Va haciendo que se vayan reproduciendo entre ellos mediante un simple algoritmo y que se vayan creando para ver simplemente cómo evolucionan, cómo conviven, y a cada uno se les va dando unas funciones en el cerebro. Una vez dadas esas funciones, se dan que se autoejecuten ellos mismos y que ellos mismos hagan lo que crean, que piensen por sí mismos y que se vean comportando creando sociedades y cosas por el estilo. Y dicho esto, yo ya me despido. Espero que este experimento os haya hecho pensar y que este vídeo os haya dado muchas ideas o cosas en las que pensar. Así que las podéis poner en los comentarios porque me interesa saber qué opináis. Yo básicamente opino que es algo muy curioso y puede que en unos años se dé cuenta de que este experimento simplemente era un error y que no ocurre nada extraño. O puede que con el tiempo se vaya evolucionando y se vaya dando cuenta de que sí, de que hay muchas cosas que representan que estamos viviendo en una realidad simulada. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo. Adiós.